Bueno, buenos días, bienvenido a su clase virtual de estadística. Vamos a ver ahora a iniciar otro objetivo nuevo llamado distribución de frecuencia para datos agrupados. La diferencia prácticamente entre estos dos tipos de distribución es que la segunda, que es la que nos interesa ahorita, es un tipo de distribución que agrupa los datos en clases, en diferentes clases. El procedimiento de la elaboración de la tabla es la misma, pero es para este tipo de distribución. Generalmente es la que se consigue, si usted va a un anuario del gobierno, un anuario estadístico, todas las tablas de los anuarios estadísticos que emite el gobierno, cualquier gobierno del mundo, es datos agrupados. ¿Ok? Bien. Y con esto vamos a profundizar en medidas de dispersión, medidas de posición, y vamos a ver las medidas de tendencia central, cómo se calculan para este tipo de distribución. ¿Ok? Vamos a acercarnos a la pizarra y veamos a continuación lo puntual hoy es la diferencia entre una y otra. Pueden observar en la pizarra que del lado izquierdo aparece datos no agrupados y de este lado derecho datos agrupados. La diferencia: datos no agrupados, nosotros sabíamos que X sub I era la variable de menor a mayor, F sub I es la frecuencia, la cantidad de veces que aparece en la variable, F sub I sigue siendo las frecuencias acumuladas, no varía. La diferencia está, pasemos a la tabla, en que la nueva distribución de datos agrupados está establecida en clases. Esta es la primera clase, la segunda, la tercera, la cuarta. Máximo, generalmente son máximos 7 clases. Más de allí se dispersan los datos, menos de allí se comprime la información. Entonces, LS, LI, LI es límite inferior, LS es límite superior. ¿Cómo se lee o se interpreta esta tabla? De la manera siguiente: entre 2 y 4, la primera clase, ok, vamos a ponerle aquí número 1, en la primera clase encajan los datos que van de 2 a 4, es decir, X, vean esto, X mayores, menores o iguales. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que en estos límites van a estar los datos mayores que el límite inferior, pero menores o iguales al superior. ¿Me explico? Aquí en la primera clase va de 2 a 4. Estarán incluidos los datos mayores de 2, pero menores o iguales a 4. Es decir, entre 2 y 4, en la primera clase hay 8 datos, pero no sabemos cuáles son. En la segunda clase, observen, entre 4 y 6 hay 10 datos. En la tercera clase, de 6 a 8, ¿lo ven? Hay 15. Y en la cuarta clase, entre 8 y 10, hay 7 datos. Pero no sabemos cuáles son. No sabemos en sí cuáles son. Hay 40 datos en toda la distribución, observen, 40 datos. Es decir, repito, entre 2 y 4 hay 8, entre 4 y 6 hay 10, entre 6 y 8 hay 15, entre 8 y 10 hay 7, hay 40 datos, pero usted no sabe cuáles son. Por eso esta distribución, la de datos no agrupados, se llama datos no agrupados sin pérdida de información, y esta se llama datos agrupados con pérdida de información. Esa es la principal diferencia. Las frecuencias acumuladas se calculan de la misma manera. La tabla en sí continúa igual. ¿Ok? Otra de las diferencias es que X sub I aquí es la variable. Usted sabe que 3 aparece 6 veces, 5 aparece 9, 7 aparece 3, 8 aparece 2. Pero aquí no hay variables. ¿Lo ven? Tenemos que calcular algo que se llama, ¿ok?, algo que se llama X sub I. Ese X sub I
es lo que se conoce como marca. Vamos a anotarlo por aquí. Marca de clase. Ese es el valor, el que va a hacer las veces de variable, pero no es variable. ¿Cómo se calcula? Fácil. Agarre el límite, le vamos x sub i es igual al límite superior más el límite inferior entre 2. Es decir, ¿vio la fórmula? ¿Okay? Límite superior más límite inferior entre 2. Aquí tenemos, ¿cómo se calcula? Lo siguiente: 2 más 4, 6 entre 2 a 3. 4 más 6, 10 entre 2, 5. 8 y 6, 14 entre 2 a 7. Y 8 y 10, 18 entre 2 a 9. ¿Lo ven? En este tipo de distribución, las x sub i no son variables, son puntos medios entre estos dos valores. Es decir, este x sub i que usted ve aquí, 3, 5, 7, 9, no son variables. Usted no puede decir que 3 aparece 8 veces, porque 3 no es variable, es punto medio. Ya una vez que uno tiene esto, puedes calcular la media, puedes calcular la mediana, ¿okay? Puedes calcular la moda, puedes calcular los otros valores. Aquí también aparece algo nuevo, llamado intervalo de clase. ¿Okay? Lo vamos a ver aquí. El intervalo de clase lo vamos a llamar a la letra C. Es la distancia que hay entre el límite superior y el límite inferior. ¿Cómo se calcula el intervalo? Veamos aquí abajo. El intervalo C, límite superior, ¿ok?, menos límite inferior. ¿Lo ves? Esta es la fórmula. Vamos con la primera clase. El intervalo es igual. En la primera clase tenemos 4 menos, ¿lo ven?, el límite inferior es 2, 4 menos 2 igual a 2. Si usted observa toda la distribución, 4, 6 hay 2, 6, 8 hay 2, 8 y 10 hay 2. Normalmente el intervalo debería ser el mismo. Observe también que donde termina un límite, inicia el otro, es decir, de 2 a 4, de 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10. Donde termina el límite superior de una clase, el LS de una clase es el inferior de la que sigue. El superior de una clase es la inferior. El superior es el inferior. ¿Ok? Sencillito, muy sencillo, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo nuevo, lo novedoso aquí? Límites. Esto se llama intervalo. Vamos a colocarlo por aquí. C es igual intervalo de clase. ¿Lo ven? Intervalo de clase. X sub i, ¿lo ven?, es marca de clase, el punto medio. Sencillito. ¿Ustedes ven la diferencia? Para finalizar este video, datos no agrupados, X sub i, ¿lo ven? Datos agrupados, tiene límites mayores, menores o iguales. 2, 4, repito, hay 8 datos, entre 4 y 6 hay 10, entre 6 y 8 hay 15 y entre 8 y 10 hay 7. En total hay 40 datos, pero estos 8 datos de la primera clase usted no sabe cuáles son. Por eso es que la distribución de datos agrupados se conoce como distribución de frecuencia para datos agrupados con pérdida de información.
Con esta segunda distribución nosotros vamos a trabajar medida de tendencia central para este tipo de distribución, medida de dispersión para este tipo de distribución, medida de posición. Vamos a graficar histograma, polígono, y ojiva, etc. Esta parte del programa evalúa aproximadamente un 40%. 40, un 60. O sea, esté pendiente, esta parte es muy sencilla, pero un poquito larga. Más nada. No tiene nada del otro mundo, solo que es un poquitín, ¿ok? Un poquitín larga. Y le vamos a poner todo el corazón a esto. Bueno, quise establecer esta diferencia. En el próximo video ya vamos a trabajar directamente con una distribución de frecuencia para datos agrupados.